por favor, hermanos, que se ubiquen en Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Y ponga algo que marque en esa parte de la Biblia y también busquemos Santiago capítulo 4, la carta de Santiago capítulo 4. Veamos entonces el versículo 9 que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oremos. Señor y Padre Celestial, en este momento, Señor, continuamos con la adoración, Señor, la adoración de la cual eres digno. Y Dios, nos proponemos en mi persona predicar tu palabra y los hermanos a escuchar. Por eso te rogamos una gracia especial, Señor, sobre mi persona para exponerla adecuada y fielmente, Señor. Y sobre los oyentes para que tengan oídos para oír. Solo el Espíritu Santo puede hacer, Señor, que tu palabra se selle en nuestros corazones. Por eso te pedimos que abra los ojos del alma para que atesoremos la gloria de tu verdad, la veamos, la abracemos, nos santifique y nos edifique. Tú seas glorificado, Señor, y si es tu voluntad, los pecadores sean salvados. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Como hemos dicho antes, es importante tener en cuenta el orden y las secuencias de las bienaventuranzas, empezando por supuesto desde la primera. Tenemos que reconocer que ellas se siguen unas a otras. Una idea lleva de la mano a la otra. O es decir, para que se cumpla una, el requisito indispensable que exista la anterior. Por ejemplo, se empieza con pobres en espíritu, que ya nosotros vimos que significa humildad. Es el reconocimiento de que no tenemos absolutamente nada en nosotros mismos que se gane o que sea meritorio del favor y la misericordia de Dios. A una persona reconocer su pobreza, su bancarrota espiritual personal, obviamente y lógicamente esta persona llora. Por eso es que la segunda bienaventuranza dice: ellos lloran. ¿Lloran por qué? Lloran por su propio pecado. Lloran porque se ven realmente condenados. Lloran porque saben que no hay manera de satisfacer la justicia de Dios de una manera personal. Y ellos lloran y buscan una justicia que ya no está en ellos, sino que está en otro, que la Biblia dice que es el Señor Jesucristo. Así que para poder llorar por el pecado, previamente hay que reconocer que hay bancarrota espiritual. Pero al mismo tiempo que estas personas se reconocen humildes y lloran por su pecado, definitivamente se surge una virtud de carácter que es mansedumbre. ¿Mansedumbre por qué? Porque esta persona reconoce que no tiene nada que exigirle a Dios. Que lo que recibe de la mano de Dios es que se abre su mano condescendientemente hacia un pecador que solamente lo que merece es su ira, pero que no lo ha recibido por pura gracia y misericordia. Entonces esta persona desarrolla esa mansedumbre en primer lugar con Dios, por supuesto, es decir, no se queja de las providencias que Dios le hace llegar, sino que también desarrolla esa mansedumbre hacia Él y una mansedumbre hacia las demás personas. Así como Él ha recibido perdón sin merecerlo, esta persona tiene la capacidad de también ser manso con sus semejantes, aunque le hayan ofendido, porque Él simplemente sabe que también recibió perdón sin merecerlo.
Pero también cuando esta persona está en esta situación, tiene obviamente hambre y sed de justicia. Y tiene hambre y sed de justicia porque él no la posee. Él entiende que esa justicia se le ofrece en el Señor Jesucristo. Y una vez que esta persona tiene hambre y sed de justicia, también es misericordiosa. Por la misma razón que hablábamos anteriormente, él ha recibido misericordia. Sabe que tuvo una deuda impagable que el Señor Jesucristo pagó por él. Que Dios ha tenido misericordia de su condición. La última que vimos fue bienaventurados los limpios de corazón, que tenía que ver con una pureza y una inclinación a la santidad que tocaban el ser más profundo e interno de la persona. Es decir, no es un arreglo de la fachada, no es algo superficial. Esta persona realmente no está preocupada si las personas, qué es lo que piensan las personas de él, o solamente su conducta la cambia cuando las personas la están observando. Él puede que esté con los hermanos de la iglesia o que no esté en los hermanos de la iglesia. Esta persona tiene una inclinación a la santidad de todas maneras. En lo privado, en lo personal, esta persona ama a Dios verdaderamente. No es esa persona que se preocupa, o usted nunca le va a oír decir, ahí está el pastor, mira cómo estoy vestido o cómo estoy vestida. Esa persona no tiene ese problema, porque esté o no esté el pastor, esa persona se comporta igual. Es una persona que no importa que lo escuchen, quién lo escucha hablando. Ahí están los hermanos de la iglesia, me escucharon hablando así. No, porque él no está preocupado, él habla siempre como habla. Él habla delante de Dios. Así que esta persona, no importa en la situación, en el lugar donde esté, es una persona limpia de corazón genuinamente. Ahora nosotros vamos a considerar, la que vamos a considerar hoy, la bienaventuranza, no es una excepción. Observe que está justo después de los limpios de corazón, que es un pacificador. Para que una persona realmente sea un pacificador, o que sería lo mismo decir un hacedor de paz, tiene que haber primeramente limpieza de corazón. Lo que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué? ¿Cómo una persona va a ser un hacedor de paz o un pacificador cuando el primer conflicto y guerra que tiene es interior? Lo que acabamos de leer en Santiago, la carta de Santiago, él nos responde exactamente de dónde vienen los problemas y los conflictos de la persona. Dice, versículo 1, Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Él hace una pregunta que es retórica, su respuesta es obvia. ¿De dónde es, hermano, según Santiago? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Si uno se pregunta, ¿cuál es la fuente de todos los conflictos humanos? ¿Cuál es la fuente, hermanos, de los conflictos en el seno de una familia? ¿Cuál es el origen de los conflictos dentro de una sociedad? ¿Cuál es la fuente de conflicto, el origen de conflicto entre los socios de una empresa? En síntesis, ¿cuál es la fuente, el origen de los conflictos y pleitos y guerras en toda relación humana? Algunos dicen, y por lo general la respuesta no es la que dice Santiago. Santiago dice que ¿de dónde es? De vuestras pasiones, es decir, de ustedes mismos, de nosotros mismos. Algunos, al hacerle esta pregunta que hacíamos, dirán, bueno, es la falta comprensión de los demás. Es que yo soy muy incomprendido, siempre he sido un incomprendido. Otros dicen, es la forma en que los demás hacen las cosas. El problema entonces la tienen otros, nunca soy yo.
Un filósofo francés llegó a decir inclusive, y hay muchos cristianos que le dirían amén, él era ateo por cierto, el infierno son los demás. El problema, el conflicto son los otros. No es la manera como entiendo yo las cosas, no, es como tú las estás diciendo. No es la manera como yo veo las cosas, no, es como tú las estás haciendo. Pero Santiago nos dice que el conflicto, el origen de toda fricción humana está dentro del corazón humano. Son vuestras pasiones que combaten dentro de vuestros miembros. Por eso, hermanos, que es importante que se debe cumplir el primera bienaventuranza, los limpios de corazón, para que una persona sea genuinamente un pacificador. Es la codicia, sumada a un sentido de impotencia, lo que ocasiona la guerra y los pleitos entre los seres humanos. La codicia sumada a ese sentido de impotencia que provoca que dos personas o dos grupos de personas entren en conflicto. Si tenemos tanto conflicto interior, las pasiones en nuestros miembros, no es extraño que terminamos guerreando con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el jefe, con todo. Si no tenemos paz en nosotros mismos, ¿cómo tendremos paz con otros? Si no podemos controlar nuestras pasiones, no es extraño que terminemos con tantos conflictos. Y la Biblia dice que los pacificadores son, ¿cuál es la bendición de ellos? Serán llamados hijos de Dios. En la anterior veíamos, ellos ven a Dios. Es decir, que aquellos que no ven a Dios no son limpios de corazón, y nosotros aclaramos qué es ver a Dios. En esta ocasión la bendición también es una bendición importante. Esas personas son reconocidos como los hijos de Dios. Significa que los otros no son hijos de Dios. Hay que ser un pacificador. Para ser ciudadano del reino, o mejor dicho, no es la causa, es una evidencia de ser ciudadano del reino, es un pacificador. Entonces, ¿cómo es un cristiano según la Biblia? Según el Señor Jesús. Los cristianos no tienen conflictos. Ellos nunca pelean con nadie. Ellos nunca se enojan contra nadie. Ellos todo es paz y amor. No, eso es lo que dicen un hippie marihuanero, pero ese no es un cristiano. La diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano es que ellos saben, los cristianos genuinos, saben que todo, inclusive sus deseos, dependen completamente de la voluntad de Dios. Es decir, ellos actúan y hacen todo lo que es posible, a lo que corresponde su responsabilidad, pero saben y están convencidos que el resultado final depende totalmente de Dios. Por eso sus deseos se convierten en oraciones. Hay personas que dicen que nunca saben por qué orar, o no saben qué orar. ¿Y será que no tienen ningún deseo de nada? No tienen nunca un problema de nada. Nunca. Y a mí me sorprende en los miércoles de oración, cuando a veces damos el espacio para que haya alguna petición, hay hermanos que vienen y son totalmente mudos. Y yo de verdad quedo sorprendido. Porque en la única reunión de oración que hay en la semana, donde yo le pueda pedir a un hermano que ore por mí, porque probablemente tengo algún problema de algo, o alguna dificultad, o algún deseo que me está inquietando,
las personas no dicen nada, hermano. Yo a veces los veo y me provoca decirle, hermano, yo realmente hasta con mi esposa tengo conflictos, tengo dificultades como padre también, no me las sé todas, mis hijos no son perfectos, me he dado cuenta que la situación ha revelado algunas carencias de carácter. Ore por mí, por favor. Pero hay hermanos que, y una vez que le hace a uno preguntarse, ¿será que o no tiene nunca un conflicto? Nunca, Dios mío, dame la cristiandad que tiene este hermano, porque es tan perfecta su vida que ni oración necesita. O es así, tan perfecta su vida, que yo lo dudo, lo pongo en duda, o no tiene claro para qué viene un miércoles de oración. Eso es algo de verdad que da a pensar. Pero ¿qué hacen las personas que describe Santiago? Las personas que describe Santiago son aquellas que están convencidas que todo depende de ellos, que las demás personas simplemente están para frustrar mis deseos y por eso yo seré capaz de hacer lo que sea. Esos son simplemente fuente de enojo, de envidia. Esas pasiones son el combustible que encienden el fuego de la guerra y los conflictos. ¿Qué debemos entender entonces? ¿Qué nos dice la Biblia que debemos entender? Primer principio importante, que el corazón, hermanos, y ahí estamos hablando del ser más íntimo de la persona, el corazón, si no ha sido purificado, no se puede ser un pacificador genuino. Si el corazón no ha sido limpiado, si el evangelio no ha llegado a la conversión de una persona, no se puede ser un pacificador. La enseñanza de que nos está diciendo el Señor Jesús es que primero se debe tener el corazón limpio. Luego se podrá ser un hacedor de paz. Hay muchos grupos, personas hoy en día que abogan por la paz. Es un tema bonito, ¿verdad que sí? Tengamos paz. Ese modo de hablar es muy común entre muchas personas ahorita y grupos. El problema es que se enfocan de manera equivocada. Algunos dicen, lo que necesitamos es más amor. Necesitamos amarnos más. Otros dicen, lo que necesitamos es mejor comprensión. Necesitamos menos egoísmo entre los hombres. Y la pregunta que surge de acá de la Biblia es, ¿cómo se puede obtener eso si no hay un corazón limpio? ¿Cómo se obtiene? Es imposible. La Biblia dice, y entienda bien esto, para que haya verdadera paz, debe haber santidad. Para que haya verdadera paz, debe haber santidad. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. Los limpios de corazón verán a Dios, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. La paz y la santidad son dos compañeros inseparables. Donde usted vea paz es porque allí hay santidad. Donde encuentre santidad, allí habrá paz. Hebreos capítulo 12. Está justo antes de Santiago, que lo teníamos ahorita. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice lo siguiente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ustedes ven entonces que el autor de Hebreos lo que dice, igual lo que dice Santiago, es exactamente lo mismo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Donde haya verdadera santidad, entonces va a haber verdadera paz. La pureza de corazón y el corazón, el espíritu apacible, siempre caminan juntos. Siempre caminan juntos.
Santiago capítulo 3, que lo teníamos hace un momento, versículo 17, dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, y después ¿qué es? Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es una sabiduría que viene de lo alto, la que es de Dios. Pero primeramente es pura, limpia, santa. Y después entonces que hay paz, benigna, amor. Es decir, donde hay verdadera paz es porque hay verdadera santidad. Lo uno y lo otro no existen, o lo otro no existen de manera aislada. Alguien puede decir que tiene paz haciendo pecado. Esa paz no es verdadera ni será duradera. La única paz verdadera es la que puede dar Dios. Y Él no la va a dar si no hay santidad. Si no hay santidad. Así que, hermanos, no podemos atacar la fiebre y dejar la infección intacta. No puede usted buscar la paz simplemente tratando de arreglar los conflictos que hay y dejando el corazón sin tratarlo. Se necesita y se requiere de un corazón limpio. ¿Qué se necesita entonces para ser un pacificador verdadero? Remover la corrupción del corazón. Y eso solo lo puede hacer Dios en el Evangelio. Lo que estoy diciendo es que si alguien no tiene el Evangelio, no comprende el Evangelio, no cree en el Evangelio, no tiene la paz que dice la Biblia. Gálatas 5:19. He estado tratando de llevarlo a varias citas para que usted pueda ver que toda la Biblia está diciendo exactamente lo que estamos exponiendo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Ahora siga leyendo y dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Observe, mi querido amigo y mi querida amiga, que la Biblia no solamente condena el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la brujería, la hechicería, sino que en la misma categoría de un corazón que produce este tipo de malignidades, también está la enemistad, y parece la manera de describir el mismo pecado. Enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, envidias. ¿O es lo mismo una persona que practica un pecado y que comete el otro? ¿Quiénes son entonces los verdaderos pacificadores? Los limpios de corazón. ¿Cómo, o podremos entenderlo de otra manera? ¿Cómo reconocemos a un limpio de corazón? Porque es un pacificador. Si usted no es un pacificador, es porque no es limpio de corazón. Y si usted no es limpio de corazón, usted entonces no será un pacificador. Y si no es limpio de corazón, no va a ver a Dios. Y si no es un pacificador, no puede ser reconocido como un hijo de Dios. Tres cosas vamos a ver de este texto, las mismas que hemos visto con los demás. Vamos a entender qué es un pacificador. En segundo lugar, cómo se evidencia a un pacificador, cómo vemos a un pacificador. Y en tercer lugar, la promesa para un pacificador. Si da tiempo, vemos las tres. Si no, con el favor del Señor, lo veremos la próxima semana. Primero, ¿qué es un pacificador?
¿Qué tiene en mente el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice la Biblia sobre lo que es un pacificador? Cuando nosotros vamos a definir a un pacificador o a un hacedor de paz, aquí debemos tener muchísimo cuidado. ¿Por qué debemos tener muchísimo cuidado? Porque un pacificador no es alguien que sacrifica lo que es verdadero y recto con tal de no tener problemas. Un hacedor de paz no es alguien que es capaz de sacrificar lo verdadero y lo recto con tal de no tener problemas. Es decir, no es negociar lo que es innegociable. Hay cosas en la vida que son innegociables. Y si vamos a tener conflicto por no negociar lo innegociable, entonces allí estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Pero un pacificador no es ese que es capaz de vender su alma al diablo con tal de estar tranquilo. Hay personas que pagan lo que sea, hacen lo que sea por no entrar en conflicto. Un hermano me contaba un chiste, detalles más, detalles menos, que hablaba acerca de esto. Que habían dos hombres hablando, diciendo de cuál era su peor problema. Y uno le dice, bueno, mi peor problema es este, el otro. Y el otro le dice, ¿cuál es el tuyo? Mi peor problema es que le sigo la corriente a todo el mundo. Ah, eso no puede ser tu problema. Bueno, no será. Entonces, hay personas que nunca entran en conflicto. Es cierto que es un chiste, no tengo la costumbre de echar chistes en el púlpito, pero de alguna manera afirma lo que queremos decir. No es alguien que está dispuesto a ceder a todo con tal, no se vaya a poner brava la persona. ¿Por qué, mis hermanos? Quiera el Señor que usted se grabe esto. Hay ocasiones en que hacer la paz con los hombres es entrar en guerra con Dios. Hay muchas ocasiones en que hacer la paz con los hombres es entrar en guerra con Dios. Y usted y yo debemos decidir con quién vamos a tener guerra. Una cosa es ser una persona amable, gentil, por ejemplo, con un incrédulo. Ser respetuoso, amoroso en cierto sentido y considerado. Otra cosa es volverse un cómplice con esa persona. Una cosa es ser comprensivo con la condición miserable del pecado de alguien, y otra muy diferente es ajustarse y a veces participar del mal simplemente para no entrar en problemas. Tenga mucho cuidado. La Biblia enseña que ese fue el pecado de un rey en Judá llamado Josafat. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Está en el Antiguo Testamento, está primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, después primera y segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículos 1 y 2. Dice la Biblia: Josafat, rey de Judá, vean qué dice, volvió ¿qué? En paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Esa palabra vidente era otra manera de llamar a los profetas también. Era un profeta. Le salió al encuentro el profeta Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat. ¿Qué le dice? Vean lo que le dice. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Ustedes recordarán que Josafat era la tribu, se había dividido el reino. Josafat era rey en el sur, Judá. Acaz era el rey del norte, el que era esposa de Jezabel, la bruja Jezabel.
y de alguna manera Acaz había hecho todo lo malo delante de Dios, llevaba al pueblo hacia lo malo. Josafat venía haciendo las cosas bien, pero Josafat le dio algún día de hacer alianzas con Acaz y quería llevarla bien, y de hecho lo ayudó. Hacer la paz con Acaz significó entrar en guerra con Dios para él. Y por eso la ira de Dios viene contra ti por ayudar al impío, por ayudar al que aborrece a Dios. Debemos tener cuidado. Ser un pacificador no significa que estamos siempre en paz con cualquier persona en toda situación. Ser un pacificador verdadero no significa que siempre tendremos paz en cualquier situación con todas las personas. No, mi querido hermano. Vendrán conflictos precisamente por seguir la paz con Dios. Ser un pacificador, hermano, tampoco se puede sacrificar la verdad en busca de esa paz. En el Proverbios 23:23, escuche, dice: compra la verdad y no la vendas. El principio es: adquiérela de la manera que sea, la verdad, obviamente medios legítimos, pero nunca la sueltes, ofrezcan lo que te ofrezcan. No la vendas. He aquí, hermanos, el problema de los ecuménicos. ¿Saben cuáles son el problema de los ecuménicos? Que ellos hablan de la paz de todas las denominaciones, la paz de todas las religiones, pero ellos la hacen sacrificando la verdad. Y hermanos, eso no es porque son pacificadores, eso es porque no tienen la verdad. Ellos no tienen convicciones fundamentadas en la palabra de Dios. La persona que dice: bueno, pero ¿cuál es el problema entre las religiones? No todas llevan al mismo camino, a la final todas sirven a Dios, a la final no todo... Mire, la persona que habla así, lo único que está revelando es su verdadero desconocimiento de todas las religiones. Porque un análisis básico de cada una de ellas revela simplemente que algunas se contradicen entre sí mismas. Y obviamente dos cosas que son contradictorias no pueden tener la razón al mismo tiempo. O una tiene la razón y la otra no, pero no ambas. Y ese es el problema con el ecumenismo. Que dicen que en aras de la paz no importa lo que tú creas, lo que tú entiendas, no importa lo que entiendas que dice la Biblia, nosotros en nombre del amor y de la paz estamos juntos. Eso es falso. Simplemente abogan por una paz que no es paz, y es porque no tienen la verdad. Tampoco un pacificador no es un verdadero pacificador cuando alguien ha hecho algo digno de reprensión y no decimos nada por la paz. El hermano, la hermana está haciendo algo que realmente es digno de que se le llame la atención. Ojo, una cosa es también buscar las mejores maneras de decir las cosas. Hay maneras incorrectas de decir las cosas. Y a veces la forma en que nos expresamos simplemente lo que es echarle gasolina a un fuego. Pero si nosotros tenemos la actitud correcta, medimos correctamente nuestras palabras, es legítimo llegar a una persona y hacerle una amonestación porque por lo que está haciendo está mal. Callarse no es a veces la opción de un cristiano. Debe hablar. Un ejemplo de eso, hermanos, era el profeta Daniel, que cuando le quisieron obligar a comer comida de lo cual él no podía, amablemente le dijo: por favor, no. No accedió en aras de la paz. Más adelante, luego que imponen que nadie puede orar ni pedir petición a ningún dios, sino a Nabucodonosor y a sus dioses. ¿Y qué hizo Daniel? Abrió las ventanas de su cuarto como siempre lo hacía y oró a Dios. Eso le llevó que después
lo calumniaran, lo iban a meter preso y lo iban a matar, de hecho. Él y sus amigos dijeron, lo siento, mátennos, pero nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Amén. Eso es una persona que no es un pacificador simplemente. Bueno, si esto te molesta a ti, si venir a la iglesia te molesta, yo no voy más a la iglesia para que no estés molesto. No, eso no es un pacificador, eso es simplemente hacer lo que los demás quieren. Y el mejor ejemplo de todos, ¿sabes que el Señor Jesús, uno de sus títulos reales es el príncipe de paz? Y no fue el príncipe de paz el que agarró los látigos y sacó a latigazos a los mercaderes del templo. Le dijo ladrones, volcó las mesas y los corrió. Entonces hay que tener cuidado con esas definiciones, esas falsas definiciones de paz. ¿Cómo debemos entender lo que es la verdadera paz? En la Biblia lo describe de dos maneras el término paz. La primera, mis queridos hermanos, es una condición interna del individuo. Es una persona que goza de quietud interna porque su relación con Dios es correcta y no teme a nada que venga porque sabe que todo lo que viene de la mano de Dios. Así sean providencias negativas, él sabe que eso no viene de la mano punitiva del juez perfecto, sino que es la mano disciplinadora de un Padre amoroso. Él besa la vara que lo azota. Mejor dicho, besa la mano de la vara que lo azota, de un Padre amoroso, independientemente de cuál sea esa providencia. Es una quietud interior. Es lo opuesto a un corazón ansioso y temeroso. Quietud interior, mi hermano. Quietud interior es lo que gozó Job cuando supo todas las calamidades que le vinieron y dijo, sea el nombre de Dios bendito. Él estaba seguro en su interior por la paz que gozaba con Dios. En segundo lugar, la otra manera como se utiliza la paz en la Biblia es una condición de armonía y unidad entre dos personas o grupos de personas. Es una condición de armonía y unidad entre dos personas o dos grupos de personas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que dos naciones están en paz, no nos referimos a la quietud interna del corazón. Nos referimos a que la animosidad entre ellos se ha aplacado, que ya no están en conflicto, que se han bajado los decibeles entre ellos, que ha bajado la hostilidad. Así lo usó el Señor Jesús en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 35 dice, interesante que habla de lo que estamos hablando de la quietud del corazón. No, capítulo 10 de Mateo, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegro. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esas son palabras del Señor Jesucristo, hermano. No vine a traer la paz, vine a traerlos en guerra. ¿Significa que los cristianos siempre tendrán problemas porque ellos no saben hablar?
son ásperos, son insensibles y problemáticos. No, se refiere a que siempre habrá un conflicto cuando usted quiere vivir en santidad en medio de una sociedad de impiedad. Tendrá guerra. Tendrá guerra. ¿Qué es un pacificador entonces, como lo entendemos, aparte de la paz interior, la quietud interior, y esa persona también que busca la armonía y unidad entre otras personas? Es una persona que está involucrado activamente en remover todas las cosas que ocasionan la enemistad. Un pacificador es alguien que está involucrado activamente en remover todas las cosas que ocasionan la enemistad. El mejor ejemplo de eso es la naturaleza y el carácter de Dios mismo. En Hebreos 13:20 se le llama a Dios el Dios de paz. En Isaías 9:6 se le llama a Jesucristo el príncipe de paz. Dios nos vio en una animadversión contra Él. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo para producir la paz entre Dios y nosotros. Colosenses capítulo 1. Capítulo 1 de Colosenses, versículos 19 al 21 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y que enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué eran los creyentes antes de haber sido alcanzados por el Evangelio? Enemigos de Dios. Había animadversión contra Dios. Estaban en una guerra abierta y declarada delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios a esa situación? Envió a su Señor Jesucristo. Y a través de la cruz produjo la paz con Dios. Por eso el creyente que ahora dice que está en Cristo, o que Dios habita en él, que es la definición de un creyente, es un pacificador. Porque Dios no cambia su naturaleza. Por definición entonces, Él es un pacificador. Tito capítulo 3. Tito, carta a Tito, capítulo 3, está después de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo éramos cada uno de nosotros antes de ser cristianos? Como dice ahí, eran aborrecibles. O sea, no solamente que le caía mal todo el mundo, sino que él también le caía mal a todo el mundo. Porque es una persona que no provoca querer. La Biblia dice que eso es alguien sin el Evangelio, viviendo en envidia, rebelde, insensato y esclavo de concupiscencias diversos. Pero Dios envió a su Hijo para hacer la paz. Ahora, hemos visto entonces que es un pacificador. Veamos más brevemente cuáles son las evidencias de un pacificador. Hay algunas, pero por el tiempo yo voy a nombrar dos. ¿Cuáles son las evidencias
o cómo reconocemos a un pacificador? La primera, que ya la he mencionado. La primera, obviamente, por definición. Las personas pacificadoras tienen quietud interna, hermano. Quietud interna. Esa quietud interna la disfrutan por su relación con Dios. Esa persona tiene un espíritu quieto y reposado. Le permite tener esa actitud calmada en medio de los problemas que se pueden presentar. Es una actitud que se logra de tener el corazón calmado en medio de las dificultades que se puedan presentar. El salmista decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque esa persona sabe que Dios los defiende. No necesitan defenderse a sí mismos. No necesitan defenderse a sí mismos. Usted recordará cuando Coré, Datán y Abirán hablaron contra Moisés. Y Moisés no reaccionó. Ustedes saben quién es el profeta aquí, con quién es el que habla Dios cara a cara. Ahora tú me vas a ver cómo es yo cuando estoy bravo. No. Él oró a Dios y Dios defendió su reputación. Un cristiano, hermanos, realmente puede caer momentáneamente en responder indebidamente a la agresividad cuando es atacado. Hay ocasiones que un cristiano, por la corrupción que aún hay en su corazón, responde equivocadamente, pero él se lamenta. Hay varias diferencias entre un cristiano y uno que no es cristiano. La primera obvia es que el cristiano tiene la influencia del Espíritu Santo para contrarrestar esa tendencia a la venganza. Es decir, que usted puede recibir la agresividad, puede recibir el maltrato, y sí, a veces el corazón, el carácter, internamente provoca responder de la misma manera. O a veces no responder de la misma manera. No, yo te voy a dar el triple para que realmente te duela haberte metido conmigo. Pero en primer lugar, el cristiano está despierto en su conciencia de que la influencia del Espíritu Santo contrarresta esa tendencia. Es decir, a pesar de que pueda percibir ese deseo, inmediatamente vienen: pero Señor, ayúdame a calmarme, a no responder como me provoca. La segunda diferencia es que un cristiano, cuando es consciente de lo que le provoca, se duele genuinamente porque reconoce su pecado. Es decir, no se ufana de eso. El incrédulo se ufana. Mira, te conviene tenerme por las buenas, porque cuando me conozcas por las malas, búscame y me vas a encontrar. Es una manera de ufanarse, de a mí nadie me va a echar broma, tú me la vas a pagar. Ellos se ufanan, es un incrédulo. Pero el creyente, a pesar de que tenga esa tendencia, su alma inclusive pueda responder a la agresividad, sí. Y cuando él sabe, es consciente de lo que le provoca. Dios mío, si yo llevara a cabo lo que me provoca. Y eso es un conflicto interno, estoy diciendo. Se duele genuinamente delante de él. Señor, mira de lo que soy capaz de pensar. Perdona. Y en tercer lugar, otra diferencia es que cuando a veces cae, porque a veces cae, no es su patrón, pero cae, genuinamente se arrepiente. Le pide perdón a su Dios y le pide perdón a las personas que ofenden.
Esa es la gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano. No se ufana. En segundo lugar, esta es la última para ver cuál es la evidencia de un pacificador genuino. Es que estos cristianos o estos pacificadores tienen un cuidado genuino en su forma de hablar. Ellos han tomado conciencia de su forma de hablar. Piensan mejor las cosas para decirlas. En Santiago capítulo 3, versículo 6, se nos dice lo siguiente, si quieres lo escuchas, dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada del infierno. El texto es un poco difícil para explicarlo, pero en palabras breves es como que si dijera que la lengua inflama todo el ciclo de la vida de una persona, desde que nace hasta la tumba. Ahora, no se habla de la lengua, el miembro como tal, porque la lengua simplemente es el medio de expresión del corazón. Pero dice que la lengua es un mundo y un miembro lleno de veneno mortal. Es decir, ¿cómo usa la lengua un pacificador? Se cuida de propagar innecesariamente los defectos, errores y pecados de los demás. Un pacificador se cuida de propagar innecesariamente los defectos, errores y pecados de los demás. Proverbios capítulo 16. Versículos 27 al 30. Dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Aquí vemos la descripción y el comportamiento del hombre malo y del hombre perverso. ¿Cómo se evidencia? En la forma como habla. Cuando usted entonces vea a alguien que no tiene cuidado con cómo habla, usted está delante de alguien que obviamente no es un pacificador y mucho menos un limpio de corazón. Es una persona que habla lo innecesario de los demás. Aquí hay que hacer una nota de cuidado. No estamos cayendo en este pecado cuando aplicamos Mateo 18. ¿Se recuerda Mateo 18? Si tu hermano pecare contra ti, ve a él y repréndele. La Biblia no prohíbe el comentario negativo en todo tiempo. Para yo poder reprender a un hermano, necesito emitirle un comentario negativo. Y la Biblia dice, si tu hermano está haciendo algo mal, ve y repréndele por lo que está haciendo mal. Entonces yo no estoy cayendo en este pecado, sino que estoy haciendo lo que la Biblia dice. Si el hermano no hace caso, ¿qué dice la Biblia? Ve y busca otro. Es decir, yo necesito ponerlo al tanto del mal. No estoy cayendo en chisme, para que él se involucre conmigo a ayudar al hermano en su problema. ¿Qué dice la Biblia si aún así no es persuadido a dejar el mal camino? ¿Qué dice Mateo 18? Ve y díselo a la iglesia.
Y para decírselo a la iglesia, necesito obviamente decirle todo lo que está pasando para que la iglesia conmigo actúe sobre el caso. Entonces ahí no estoy cayendo en este pecado de cuidar la lengua. La estamos usando correctamente. Pero cuando la estamos usando innecesariamente, cuando no tiene el propósito de involucrarse a ayudar a la persona en sus problemas. Cuando simplemente lo que quiero es hablar mal por hablar mal. Malponer el nombre de las demás personas. Ponerlos al tanto del problema, los pecados, los errores o lo que tú quieras que sea a los demás para malponer a alguien. No es un pacificador. No es un pacificador aquella persona que todo el tiempo está sacándole la cuenta al otro por todo lo que hace. No es un pacificador, y cuidado con la excusa que cometen muchos de que mira, es que tengo que decírtelo porque es que si no no me lo puedo tragar. Provoca decirle, sí, trágatelo y muérete tú solo con tu veneno, pero no me vengas a contaminar a mí. Hay personas que creen que necesariamente tienen que decir lo malo de los demás. A veces inclusive en la consejería, hermanos, cuando tú estás con una persona que ha pasado por una crisis difícil, un problema difícil, y cuando tú estás con ella, la persona en mucho dolor, en mucha rabia, por alguna injusticia, digamos que algo que está pasando mal, dice cosas. A veces inclusive puede decir algo en contra de Dios. El pacificador puede ver y acompañar a su hermano en medio de esa dificultad. Y por lo general las personas, cuando pasa el tiempo, que han reflexionado sobre lo que dijeron en ese momento, y se acuerdan, hermanos, te quería comentar que aquella vez que estabas conmigo, dije algunas cosas que yo estoy consciente de que no eran correctas. El pacificador, tranquilo hermano, estabas hablando en tu dolor, hablaste en la rabia. Porque si él ya está consciente de que estaba mal, ya no es necesario que yo lo siga hundiendo. O sea, soy comprensivo. Hay perdón para eso. Y si tú me estás lamentándote como me lo estás diciendo, significa que Cristo murió por eso también, hermano. Vamos a seguir adelante. El pacificador cubre con amor la falta de los demás. No encubre, no cubre. ¿Sí ve la diferencia? El pacificador, hermanos, tiene cuidado con sus palabras.